Garantías de propiedad y seguridad jurídica. Buen día, jóvenes. Piensen en algo que valoren mucho, algo que sea suyo. Puede ser su celular, su moto, su bici, tal vez un regalo especial que les dieron sus padres. Ahora, imaginen que alguien llega y se los quita así nada más, sin explicación, sin siquiera darles oportunidad de defenderse. ¿Cómo se sentirían? Injusto, ¿verdad? Pues bien, es de lo que vamos a hablar precisamente, de lo que los protege de que eso suceda. El tema de nuestro video de hoy es garantías de propiedad y seguridad jurídica en México. Estos derechos que vamos a estudiar son escudos reales, herramientas poderosas que ustedes tienen para defenderse, para proteger lo que es suyo y para exigir que se les trate con justicia. Comencemos por entender qué son las garantías de propiedad. En términos sencillos, son derechos de naturaleza económica que nos permiten, como ciudadanos, hacer tres cosas fundamentales. Primero, realizar transacciones lícitas, es decir, comprar, vender, intercambiar bienes de manera legal. Segundo, poseer propiedades, ya sean muebles como un automóvil, una computadora, una moto, o inmuebles como una casa o un terreno. Y tercero, tomar decisiones sobre nuestros propios bienes, decidir qué hacemos con ellos. Ahora bien, todo esto no lo digo yo nada más porque sí. Está escrito en nuestra máxima ley, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en el artículo 27. Es el que establece estas garantías de propiedad. Este artículo es muy interesante porque nos dice algo importante. La propiedad, en su origen, pertenece a la nación, pero el Estado tiene la facultad de transmitir ese dominio a los particulares, a nosotros, para que podamos tener propiedades privadas. Además, el artículo 27 establece algo que a veces genera confusión o incluso preocupación. El Estado puede imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público. ¿Qué significa esto? Significa que si el gobierno necesita un terreno para construir una carretera, una escuela, un hospital, algo que beneficie a la comunidad, puede tomar esa propiedad. Pero, y esto es muy importante, no puede hacerlo de manera arbitraria. Debe seguir un proceso legal y debe pagar una indemnización justa al dueño. No es que llegue y te quite tu casa porque sí. ¿Alguna vez han escuchado la palabra expropiación? Tal vez en las noticias o en conversaciones de familiares o amigos. Bueno, precisamente eso es lo que les estoy explicando. La expropiación es cuando el gobierno toma una propiedad privada para un fin público, pero siempre debe hacerlo respetando los derechos del propietario. Los tres tipos de propiedad en México. Ahora vamos a hablar de algo que considero fascinante. Nuestra Constitución reconoce tres tipos de propiedad. Es importante que los conozcan y los distingan. Primero, la propiedad pública. Esta es la que pertenece al Estado y está destinada al uso común de todos. Por ejemplo, las playas, aunque algunos hoteles nos quieren hacer creer que son suyas. Los parques nacionales,
las calles, las plazas públicas. Todo eso es propiedad pública y tiene como fin el beneficio colectivo. Segundo, la propiedad privada. Esta es la que pertenece a personas físicas, como ustedes o yo, o a personas morales, que son las empresas, las asociaciones, la casa donde viven, si su familia tiene escrituras a su nombre, eso es propiedad privada. El negocio de sus padres, si lo tienen, también es propiedad privada. Y tercero, la propiedad social. Esta es muy característica de nuestro país y tiene que ver con nuestra historia agraria. Hablo de los ejidos y las tierras comunales. Son propiedades que pertenecen a un grupo de personas que las trabajan colectivamente. Les voy a dar un ejemplo concreto. Aquí en Veracruz, en muchas comunidades hay ejidos donde varias familias trabajan la tierra en conjunto, sembrando maíz, frijol, caña de azúcar. Esa tierra es propiedad social. La casa de tu familia, con sus papeles en regla, es propiedad privada. Y la carretera federal por donde pasa el autobús, eso es propiedad pública. ¿Ya lo ven? No es tan complicado cuando lo vemos con ejemplos de nuestro entorno. ¿Quiénes pueden ejercer la garantía de propiedad? Esto también es muy importante saberlo. No cualquiera puede tener propiedades en México. Los que sí pueden son los mexicanos, obviamente, las sociedades mexicanas, es decir, empresas constituidas en nuestro país, las instituciones de beneficencia pública, perdón, privada, como son los orfanatos, los asilos, las fundaciones, entre otros. Hay restricciones para los extranjeros, especialmente en zonas costeras y fronterizas, pero ese es tema para otra clase. Y para que quede completamente claro, las garantías de propiedad están protegidas por tres artículos constitucionales. El artículo 14, el artículo 27, que ya les mencioné, y el artículo 115. Las garantías de seguridad jurídica. Ahora, vamos a entrar a un tema que es igualmente importante, quizás incluso más importante para su protección diaria, las garantías de seguridad jurídica. Y para que entiendan bien qué son, déjenme hacerles otra pregunta. ¿Cómo se sentirían viviendo en un lugar donde la policía puede arrestarlos sin ninguna explicación? Donde un juez puede condenarlos sin siquiera escucharlos, donde el gobierno puede quitarles sus cosas sin seguir ningún procedimiento. Imaginen ese caos, esa inseguridad constante, ese miedo de no saber cuándo les puede tocar a ustedes. Pues bien, para que eso no suceda, para que vivamos en un estado de derecho donde todos, incluyendo las autoridades, debemos respetar las leyes, existen las garantías de seguridad jurídica. Estas garantías significan que cuando el Estado ejerce su autoridad sobre nosotros, cuando nos afecta de alguna manera, debe hacerlo respetando ciertas reglas establecidas en la ley. No puede actuar de manera arbitraria, caprichosa o injusta. La seguridad jurídica es como un contrato social. Nosotros aceptamos vivir bajo ciertas leyes y reconocemos la autoridad del Estado, pero a cambio, el Estado se compromete a tratarnos con justicia, a respetar nuestros derechos y a seguir los procedimientos legales correctos. Es un acuerdo de dos vías. Estas garantías consagradas
principalmente en el artículo 14 de nuestra Constitución y contempla 4 garantías específicas que ahora vamos a revisar una por una. Pongan mucha atención porque cada una de ellas es un derecho que los protege. La primera, irretroactividad de la ley. El primer párrafo del artículo 14 dice textualmente: a ninguna ley se le dará efecto retroactivo, en perjuicio de persona alguna. ¿Qué significa esto? En palabras simples, que las leyes solo pueden aplicarse hacia el futuro, no hacia el pasado. Una ley nueva no puede castigarte por algo que hiciste antes de que esa ley existiera, siempre y cuando en ese momento tu acción fuera legal. Déjenme ponerles un ejemplo. Imaginen que hoy, en este momento, es completamente legal que los jóvenes de su edad manejen motocicleta sin casco en zonas rurales. Ustedes llevan 2 años manejando así, sin problema. Mañana, el Congreso aprueba una ley que dice que todos deben usar casco y quien no lo haga pagará una multa de 1,000 pesos. La pregunta aquí es, ¿pueden multarlos por los 2 años que ya pasaron manejando sin casco? La respuesta es no, porque la ley no puede aplicarse retroactivamente. Solo a partir de mañana, cuando ya existe la ley, tendrían que usar casco. Todo lo anterior está protegido por esta garantía. Esta garantía existe para darnos certeza, para que podamos planear nuestras vidas sabiendo que las reglas del juego no van a cambiar hacia atrás. Es una protección fundamental contra la arbitrariedad. Segunda garantía, la garantía de audiencia. Esta, jóvenes, es posiblemente la garantía más importante de todas. Escuchen con atención lo que dice el párrafo del artículo 14. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Esto suena muy técnico, lo sé, pero es muy poderoso. Significa que antes de que te quiten algo valioso, tu libertad, es decir, que te metan a la cárcel, tu propiedad como tu casa o tu terreno, tus posesiones como tu carro o tus ahorros o tus derechos, el Estado debe seguir un proceso legal justo. No puedes simplemente llegar y quitarte las cosas o encerrarte. Esta garantía de audiencia incluye 4 elementos fundamentales que quiero que anoten, si es posible. Primero, debe haber un juicio previo antes de que te priven de algo. No pueden castigarte primero y luego averiguar. Primero se sigue el juicio, se investiga, se presentan pruebas y solo después, si te encuentran culpable, viene la sanción. Segundo, ese juicio debe llevarse ante tribunales previamente establecidos. No pueden inventar un tribunal en el momento ni juzgarte en un lugar improvisado. Deben ser tribunales que ya existen, con jueces nombrados conforme a la ley. Tercero, deben respetarse las formalidades esenciales del procedimiento. Esto significa que tienes derecho a ser escuchado, a conocer de qué se te acusa, a presentar pruebas a tu favor, a tener un abogado que te defienda, a que se respeten los tiempos y las formas del proceso. No pueden hacer un juicio express de 5 minutos y ya. Y cuarto, el fallo, la sentencia, debe dictarse conforme a las leyes que ya existían
cuando ocurrió el hecho que se está juzgando. No pueden inventar leyes nuevas para aplicarlas a situaciones pasadas. ¿Se dan cuenta de lo importante que es esto? Esta garantía protege bienes jurídicos fundamentales, su vida, su libertad, su propiedad, sus posesiones y sus derechos, y aplica en cualquier tipo de procedimiento, civil, penal o administrativo. Un dato curioso. ¿Han visto en las películas o en la vida real que cuando un juez termina un juicio, da un golpe con un martillo de madera? Ese martillo, que se llama mazo o mallete, tiene un origen muy interesante. Proviene de los masones y representa el poder y la autoridad. El martillazo final representa en términos jurídicos lo que llamamos la cosa juzgada, que significa ya se decidió, basta, no se hable más de esto. Ese mazo, junto con la balanza y la espada, son los símbolos más representativos de la justicia en todo el mundo. La balanza representa la equidad, la espada representa la fuerza de la ley y el mazo representa la autoridad del juez. Interesante, ¿no? Tercera garantía, legalidad en materia jurídica y civil y administrativa. Esta garantía opera cuando hay una resolución jurisdiccional, es decir, cuando un juez dicta una sentencia en un procedimiento judicial civil, administrativo o laboral. ¿Qué establece? Que la autoridad que pronuncie esa resolución debe ceñirse a la letra de la ley aplicable al caso que se está tratando. El juez no puede decidir según su estado de ánimo, según si le caes bien o mal, o según lo que él crea que es justo. Debe aplicar la ley tal como está escrita. Y si resulta que no hay una ley específica para ese caso, porque la vida a veces presenta situaciones que el legislador no previó, entonces el juez puede apoyarse en los principios generales del derecho, que son ideas fundamentales de justicia reconocidas universalmente. Un ejemplo. Imaginen que tu familia tiene un problema con un vecino por el límite de sus terrenos. Ambos terminan en un juicio civil. El juez no puede decidir a favor de tu familia solo porque le caen bien o porque son de su mismo pueblo. Tiene que revisar las escrituras, los mapas, los testimonios, las leyes sobre propiedad y decidir con base en eso. Eso es aplicar la garantía de legalidad. La cuarta garantía, legalidad en materia judicial penal. Muy bien, llegamos a la última garantía, que es fundamental en materia penal. Esta se resume en una frase en latín que les voy a enseñar porque es muy famosa en el mundo del derecho. Nullum crimen, nulla poena sine lege. ¿Qué significa? No hay delito, no hay pena sin ley. O dicho de otra manera, más clara, para que algo sea considerado delito, debe estar escrito en la ley como tal. Y para que te impongan un castigo, ese castigo también debe estar establecido en la ley. Esto tiene dos implicaciones muy importantes. Primera, no pueden acusarte de un delito que no existe en la ley. Por ejemplo, imaginen que alguien se enoja porque ustedes le cayeron mal y los acusa de mirar feo o de ser antipáticos. ¿Pueden meterlos a la cárcel por eso? No,
porque mirar feo no es un delito contemplado en ningún código penal. Para que algo sea delito debe estar escrito claramente en la ley. Segundo, no pueden imponerle una pena que no esté establecida en la ley. Si la ley dice que el castigo por un delito determinado es de 1 a 3 años de prisión, el juez no puede inventar y condenarte a 10 años o a un castigo que no esté contemplado. Otro ejemplo cercano. Supongamos que alguien roba un celular. El robo es un delito porque así lo establece el Código Penal. Y ese mismo código establece cuál es la pena para ese delito. El juez debe seguir lo que dice la ley. No puede inventar castigos nuevos como te voy a condenar a pararte en la plaza pública con un letrero de ladrón, porque eso no está en la ley. Esa garantía nos protege contra castigos arbitrarios o crueles. La importancia de estas garantías. Jóvenes, ya llegados a este punto, tal vez algunos de ustedes piensen, está bien, profe, pero ¿y esto para qué me sirve a mí? Yo no tengo propiedades, no he tenido problemas legales, ¿por qué debería importarme? Y esa es una pregunta válida, pero les voy a responder con toda claridad. Estas garantías son importantes para ustedes por varias razones. Primera razón, aunque hoy no tengan grandes propiedades, seguramente tienen cosas de valor. Tal vez su celular, una laptop si es que tienen una, tal vez ahorros que han juntado. Todo eso está protegido por las garantías de propiedad. Nadie puede quitárselos arbitrariamente. Segunda razón, ustedes son jóvenes, pero no van a hacerlo siempre. Algún día trabajarán, comprarán cosas, tal vez tengan un negocio, adquieran una casa. Cuando llegue ese momento, van a necesitar saber que sus bienes están protegidos por la ley. Tercera razón, y quizás la más importante. Las garantías de seguridad jurídica los protegen todos los días. Si alguna vez, y la verdad espero que nunca suceda, son detenidos injustamente, si alguna autoridad abusa de su poder, si alguien intenta acusarlos de algo que no hicieron, ustedes tienen derecho a ser escuchados, a defenderse, a que se respete un proceso justo. Eso no es poca cosa. Eso es la diferencia entre vivir en un estado de derecho y vivir en un estado autoritario, donde las autoridades hacen lo que quieran. Una pregunta retórica. ¿No les parece increíble que nuestra Constitución, desde hace casi 100 años, ya haya pensado en protegernos de esta manera? Que hombres y mujeres que vivieron hace tanto tiempo hayan tenido la visión de crear estos escudos legales para nosotros? Conocer sus derechos es la primera línea de defensa contra los abusos. Un ciudadano informado es un ciudadano que puede defenderse, que puede exigir justicia, que no se deja engañar fácilmente. Y eso es lo que quiero para ustedes, que sean ciudadanos informados, conscientes, capaces de ejercer y defender sus derechos. Muy bien, jóvenes, ya estamos llegando al final de nuestro video. Quiero que hagamos un repaso por los puntos más importantes. Primero, aprendimos sobre las garantías de propiedad, esos derechos económicos que nos permiten poseer bienes, realizar transacciones lícitas y tomar decisiones sobre nuestras propiedades. Vimos que están protegidas por los artículos 14, 27 y 115 de nuestra Constitución y que en México existen tres tipos de propiedad. La pública, que pertenece al Estado, la privada, que es de personas físicas o morales, y la social, como los ejidos. Segundo, estudiamos también las garantías de seguridad jurídica.
ese conjunto de protecciones que nos aseguran que el Estado, cuando ejerce su autoridad, debe hacerlo respetando las leyes y los procedimientos establecidos. El artículo 14 constitucional nos da cuatro garantías fundamentales. La irretroactividad de la ley, que protege nuestro pasado. La garantía de audiencia, que nos asegura un proceso justo antes de que nos priven de algo. La legalidad en materia civil y administrativa, que obliga a los jueces a aplicar la ley. Y la legalidad en materia penal, que establece que no hay delito ni pena sin ley. ¿Y por qué es importante todo esto? Porque vivimos en un estado de derecho. Y eso significa que todos, desde la presidenta de la República hasta el ciudadano más humilde, estamos sujetos a las mismas leyes. Nadie está por encima de la ley. Estas garantías constitucionales son la diferencia entre vivir en un país donde se respeten los derechos fundamentales y vivir en un país donde prevalece la arbitrariedad, el capricho y la injusticia. Quiero decirles algo con sinceridad. Estas son herramientas reales, poderosas, que ustedes pueden usar algún día cuando enfrenten una situación difícil, cuando sientan que alguien está abusando de su autoridad o violando sus derechos, van a recordar este video y van a saber que tienen opciones, que pueden defenderse, que la ley está de su lado. Jóvenes, los invito a que valoren estos conocimientos, apréndanlos de verdad, háganlos parte de su cultura, compártanos con sus familias, con sus amigos, con la comunidad, porque un pueblo que conoce sus derechos es un pueblo que no se deja pisotear. Un pueblo informado es un pueblo libre. Y recuerden siempre esta frase: conocer nuestros derechos no es un lujo, es una necesidad. Ejercerlos no es un privilegio, es nuestra responsabilidad como ciudadanos.